El uso de la palabra la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván. Su permiso, presidente. Muy buenas tardes, señor secretario José Antonio Meade Curibeña. Bienvenido al Senado de la República. Respetuosamente me dirijo a usted en esta comparecencia para poderle transmitir las inquietudes que existen respecto a la actual administración. Nuestro país necesita un proyecto de nación que nos permita definir objetivos de largo plazo en materia de desarrollo y crecimiento. La política económica que ha planteado esta administración motiva a que el país actúe de manera reactiva y no propositiva, afectando el bienestar y el nivel de vida de los mexicanos. El poder adquisitivo continúa su deterioro, con una inflación del 6.31%, cuando el objetivo propuesto por ustedes fue 3%. Esto preocupa a la población, pues afecta su capacidad de consumo y bienestar. En el ámbito internacional, México se enfrenta a la posibilidad real de que el Telecán se modifique sustancialmente e incluso se dé por terminado. Y si bien usted y algunos de mis compañeros ya preguntaron este tema, usted ha dicho lo que hay. A mí me gustaría, señor secretario, que me contestara cuáles son las medidas que tienen preparadas para mitigar los impactos comerciales y económicos. Todo esto, a mi punto de vista, que no lo ha contemplado la actual administración. La anunciada mejora en las finanzas públicas y en la eficiencia recaudatoria no se ha traducido realmente en un beneficio a la población. Bajos salarios, como lo han manifestado nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá, deterioro de la infraestructura, carreteras, drenaje, hospitales, así como dificultades para las personas que puedan emprender sus negocios, como ocurre con las pymes, que en lugar de ser una palanca de desarrollo, sufren de carencias de capital y de oportunidades. Todo ello por no tener un escenario de finanzas sanas y un entorno macroeconómico próspero. Tengo en mis manos el informe de labores, el quinto informe de esta secretaría tan importante, señor secretario, que usted preside. En este informe, usted detalla una serie de logros y metas en materia de la administración de la hacienda pública, que desde mi punto de vista son cuestionables. Por ejemplo, que este año se alcanzarán sin problemas las metas del déficit fiscal 2.9% del PIB y de un superávit primario de 0.4% del PIB, página 33. Que la deuda total del sector público, saldo histórico de requerimientos, será menor del 50% del PIB, página 33. Que el PIB crecerá más de lo previsto, entre el 2 y el 2.6 en este año, de acuerdo con el último documento de criterios de política económica, página 7. Y que se incrementarán las participaciones de entidades federativas en un 9% anual, página 44. Sin embargo, creo, señor secretario, que se omite la realidad. Los buenos resultados de este año no son productos de una buena administración ni de una eficiente gestión hacendaria, sino más bien de factores extraordinarios como son: número 1,
alto crecimiento de ingresos fiscales, 24.5% de enero a junio del 2017, a pesar de la baja reciente en los precios del petróleo. Página 51 del informe de la situación económica, financiera, pública y deuda de junio pasado. Un remanente de operaciones del Banco de México del orden de 321.7 miles de millones de pesos, que tal como lo indicó el gobernador Carstens de Banjico, donde claramente menciona no se repetirá este año ni en el siguiente, y que por ley, secretario, le obliga a usted a aplicarlo en su mayoría, a liquidar deuda, y esto explica el mecanismo que va a ser utilizado o que está siendo utilizado para bajar la deuda al 48% del PIB. Exportaciones agropecuarias extraordinarias por elevados precios en algunos productos claves. Y un crecimiento del PIB explicado más por la excesiva inflación, 6.31 anual, en junio contra el 3% estimada para todo el año, página 31, que por un aumento efectivo de volúmenes de consumo o inversión. Ustedes indican, el consumo apenas avanza a 2.5%, página 24. La inversión no registra crecimiento, página 25, que los ingresos tributarios, impuestos, apenas crecen el 0,1% a junio. También destaca usted que las participaciones a estados y municipios están creciendo 9% a junio de este año, página 44, que se han emitido 2 reglamentos que complementan el marco normativo de la disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, caben 2 cuestionamientos, señor secretario. ¿Cómo explica usted que haya un sinnúmero de municipios en el país que simplemente no han recibido cabal y puntualmente los recursos que por ley les corresponden? Como ocurre precisamente en mi estado natal, Coahuila, donde se adeuda a los municipios una cantidad superior de 570 millones de pesos por concepto de participaciones federales del año 2016 a junio del 2017. Y esto es, señor secretario, por dar un ejemplo, y siempre en el apoyo de los municipios, que no dudo que estarán otros municipios en la misma situación y que me gustaría mucho, y le solicito con todo el respeto, revisar esta situación. Hago entrega de los documentos, de lo que estoy preguntando y comentando son ciertos. ¿De qué sirve que se anuncien mejoras al destino y ejercicio de los fondos de las aportaciones federales si no hay realmente un cambio de fondo en el mecanismo mediante el cual los recursos que por ley corresponden a los municipios no se entregan en tiempo y forma por motivos distintos a la eficiencia en materia de federalismo fiscal y transparencia? En su quinto informe de labores, usted señala los datos del saldo histórico de requerimientos financieros del sector público 2016-2017. Sin embargo, omite comparar las cifras a nivel histórico, como sí lo hace en su informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda que usted presentó en junio pasado. Si me permite, señor secretario, voy a complementar la información. El presidente Carlos Salinas de Gortari entrega al presidente Zedillo un país con un saldo histórico, o sea, deuda, superior al 54% del PIB. Y el presidente Calderón entrega al presidente Peña Nieto un saldo histórico de requerimientos financieros del 37% con respecto al PIB, derivado de una agresiva estrategia de disciplina de administraciones anteriores, donde, por cierto, usted participó como subsecretario y secretario, y que no me cabe la menor duda de que cuando la cabeza piensa bien, por supuesto que se administra bien. Señor secretario, ¿no cree usted, y esta es la siguiente pregunta, que además de fortalecer la disciplina financiera de estados y municipios, deberíamos también hacer algo con la del gobierno federal? Señor secretario Meade,
Claramente es necesario revisar la efectividad de la política hacendaria, pues como usted bien sabe, secretario, crecimiento no implica necesariamente desarrollo. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el secretario de Hacienda. Muchas gracias a la senadora Silvia Garza. Primero, un comentario que seguramente le dará mucho gusto a la senadora de la Peña. Hace apenas unos momentos se acaba de aprobar por unanimidad la ley sobre desaparición de personas, 397 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. ¿Perdón? Sí. Eso que le da mucho gusto a la senadora, a nosotros nos va a obligar a trabajar con ella y con la Cámara para hacer los ajustes necesarios para darle soporte presupuestal. Me da mucho gusto y agradezco a la senadora Garza la lectura puntual de los documentos que la Secretaría elabora como parte de este ejercicio de glosa. Y me da oportunidad de hacer un par de comentarios. Primero, ciertamente, reiterando lo que decía yo al principio de la comparecencia, el tema de la inflación es un tema en donde no es sino hasta hace muy poco que nos hemos encontrado con un proceso de formación de precios que sea efectivamente estable. La primera vez en los últimos años, la primera vez en esta generación que vimos una inflación de menos de un dígito en el promedio de una administración fue con el presidente Fox. Con el presidente Fox, la inflación promedio fue de más o menos 4.9 en promedio de la administración. Con el presidente Calderón esto se mantuvo y tuvimos una inflación promedio durante la administración poquito menos de 4.4%. En esta administración habremos de tener una inflación promedio por abajo de 4% por primera vez en nuestra historia. Esto recoge las inflaciones que vimos en los primeros años, las más bajas en nuestra historia, pero recoge también la inflación de este año y la que se espera tengamos el año que entra conforme a las expectativas de inflación que recogen los analistas. Eso nos permitirá, insisto, seguir consolidando un proceso de estabilidad en la formación de precios que mucho trabajo costó al país lograr y que nos permitirá sea el menor registro de este indicador que tenemos en la historia. Sí, el reto no solamente frente al libre comercio que hoy tenemos, sino el reto en general que tenemos de diversificar nuestro acceso al mundo nos lleva permanentemente a estar listos para revisar nuestra política arancelaria, nuestra política de acceso a diferentes mercados, y si damos cuenta de lo que esta administración ha realizado, ponderaremos cómo el sentido estratégico de buscar a otras geografías ha dado buenos resultados. Buscamos en la región Asia-Pacífico, desafortunadamente en un esfuerzo que no terminó de materializarse. El esfuerzo que se ha hecho alrededor de la Alianza del Pacífico es uno de los procesos de integración que llaman más poderosamente la atención del mundo. Pero estamos buscando no solamente en la región, en Asia-Pacífico y en Latinoamérica, sino también buscar mejores accesos en el Medio Oriente, con acercamientos históricos en la península arábiga, con acercamientos históricos también alrededor de países como Turquía. Y hemos buscado actualizar nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en diálogos y conversaciones que no se han interrumpido durante este año. Las cuentas a las que usted refiere y los cuadros que usted cita, y me da, insisto, mucho gusto que lo hubiera hecho, son justamente los objetivos que vamos a alcanzar sin los remanentes. Nosotros habíamos propuesto el 0.4 de superávit primario y el 2.9 de déficit, y habíamos propuesto también que la deuda como porcentaje del PIB bajara del 50%. Esos tres objetivos, y por eso presentamos los cuadros por separado en el informe, justamente para que no hubiera ninguna confusión en términos de que el compromiso de consolidación fiscal no era contingente en que recibiéramos los remanentes. Como dijo la senadora Padierna, los remanentes son de una sola vez. Si bien cuando se utilizan para bajar la deuda, tienen un impacto permanente en el tiempo. Para nosotros era importante señalar, y en eso se finca
Parte de la confianza que hoy se tiene sobre el país es que nuestra apuesta por la estabilidad y nuestra apuesta por la consolidación no dependía de que recibiéramos los remanentes. Sin los remanentes hubiéramos alcanzado el 0.4 y el 2.9 y la deuda por abajo de 50. Con los remanentes, el superávit primario habrá de ser mayor, el déficit menor y la deuda como porcentaje del PIB se ubicará por abajo de 50 con una reducción más relevante que la que tendríamos sin remanentes. Es cierto, los remanentes son de una sola vez, pero el uso que se le está hoy dando es el uso no solamente que corresponde a la ley, sino es un uso responsable que nos permitirá exceder las metas de consolidación fiscal. Hay otro cuadro más adelante en el informe que da cuenta de cómo se verían las finanzas públicas con los remanentes y justamente eso permite apreciar que no dependíamos de ellos para alcanzar las metas que en materia de consolidación nos habíamos trazado. Revisamos puntualmente el tema al que nos alerta respecto a las participaciones, pero señalar que en ningún caso en esta administración ha habido un rezago de tan solo un día siquiera en que los pongamos a disposición de los estados están en obligación de ponerlos en disposición a los municipios. Tenemos reuniones permanentes con la Comisión de Funcionarios Fiscales que tiene, entre otros objetivos puntuales, el de dar cuenta de que la Federación cumple en tiempo y informa con la entrega de las participaciones y de las aportaciones y que éstas se hayan calculado correctamente y no se puede apuntar a un solo caso en donde la Federación se haya quedado corta. Estos esfuerzos que hoy se están haciendo para fortalecer las finanzas de estados y municipios descansan justamente en el ejemplo que puso primero la Federación. La ley de responsabilidad hacendaria le da marco a nuestro esfuerzo y es conforme a ella que se modelan la ley de disciplina financiera que hoy pretendemos buscar estados y municipios. Y no es el primer esfuerzo que llevamos de la Federación a estados y municipios. Lo fue también en el caso de la contabilidad gubernamental, para empezar a homologar los términos con los que nos referimos en materia de cuenta pública y hacer las cifras comparables. Con mucho gusto, senadora, de darle seguimiento puntual a la situación que nos alerta en el caso de los municipios del estado de Coahuila. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la tribuna.